Bendecidos, bienvenidos a una nueva clase de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 28 titulada Viviendo en el Reino. Estamos estudiando juntos el libro El Reino de Dios y estamos en el capítulo número 10 del libro, hablando acerca de la ciudadanía del reino y cómo es vivir en esta esfera que llamamos el reino del amado Hijo, el reino de los cielos o el reino de Dios. Vamos a comenzar este tiempo consagrando los próximos minutos al Señor. Como siempre nos enseña nuestro apóstol Lucas, tenemos que ser rescatados de nuestra manera natural de oír. No podemos oír con nuestros oídos naturales, tenemos que oír con los oídos del Espíritu. El Espíritu es el único órgano apropiado para relacionarnos con un Dios que es Espíritu. Y el Espíritu es el único órgano apropiado y correcto para relacionarnos con la palabra que es Espíritu. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. No es letra, lo que tú encuentras en la Biblia no es letra. Tú ves acá atrás tengo un montón de libros, incluido el que escribí yo del Reino de Dios, pero todos los libros que los hombres puedan escribir son letra. Pero la palabra de Dios fue inspirada, la escritura, la palabra de Dios es la inspiración de Dios. La escritura es el producto del respirar de Dios. Entonces la palabra escrita, el logos, es espíritu y es vida. La Biblia es el único libro que está vivo. La Biblia es un libro divino y sobrenatural. Por ende tenemos que renunciar a acercarnos a la palabra con nuestra mente natural. Tenemos que acercarnos a la palabra con el Espíritu, con un espíritu abierto, con un espíritu humilde, dispuesto a ser enseñado por la palabra. No queriendo ver en la palabra lo que yo quiero o lo que yo creo que debiese ser el reino, sino queriendo ver en la palabra lo que la palabra dice que es el reino. Amén. Haciéndolo en términos así teológicos, ¿no? Hacer una exégesis y no una eisegesis. Espero haberlo dicho bien. Tampoco mi afán es el ser así meticulosamente teológico y decir palabras enredadas que nadie pueda entender. No, el objetivo de estas clases es que sean lo más simples posibles para que las entendamos, aunque estamos hablando asuntos profundos del espíritu, pero hacerlas simples. Así que oramos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú propicias para que podamos, Señor, reunirnos a los pies de tu palabra y ser enseñados por tu Espíritu. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro en este tiempo, Señor. Tú eres aquel que nos enseña tu palabra. Tú eres aquel que respira en nuestro espíritu la palabra a fin de que recibamos ese suministro de vida que está contenido en ella. Señor, queremos crecer en tu vida por medio de tu palabra. Queremos nutrirnos de tu palabra, comer ese alimento viviente que es tu palabra. Señor, llévanos un entendimiento más profundo de las realidades del reino, de las realidades de ser ciudadanos de este glorioso reino de los cielos en el cual hoy vivimos, de este reino del amado Hijo. Señor, te honramos, te adoramos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la lección de hoy. Como les decía, hoy vamos a ver la clase número 28 titulada Viviendo en el Reino. Y como adelantábamos la clase anterior, vamos a ver distintos aspectos de nuestro vivir en el reino. Durante muchas clases estuvimos desarrollando el aspecto intrínseco del reino, como el reino en su aspecto esencial, en su sustancia, no es un asunto externo, sino que es un asunto interno, es interior, es intrínseco. El reino se trata en su esencia de que Cristo es impartido como vida dentro de nosotros, para crecer en nosotros, ser formado en nosotros y convertirnos en su expresión corporativa, juntos como iglesia, ser hechos su expresión colectiva y corporativa en la tierra y por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. Entonces, allí, cuando entra en juego la palabra expresión,
El reino deja de ser un asunto simplemente intrínseco y se vuelve también un asunto de una manifestación exterior. Expresión tiene que ver con manifestar hacia afuera lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, toda esta vida divina, todo este crecimiento en vida, tarde o temprano se tiene que manifestar hacia afuera. Y una de las formas en que se manifiesta es en un vivir completamente diferente al que tiene el mundo, porque nosotros hemos sido trasladados. El ser puestos en Cristo implica un traslado espiritual, ser sacados de Adán y ser puestos en Cristo, ser sacados del mundo, de la potestad de las tinieblas y ser trasladados al reino del amado Hijo. Entonces, el hecho de que el reino habite dentro de ti implica que ahora tú habitas en el reino. Fuiste trasladado a una esfera llamada el reino del amado Hijo. Y en este reino el Padre suple todas tus necesidades, suple todo lo que tú necesitas y aún mucho más de lo que puedas llegar a necesitar. Yo meditaba durante el día en ese pasaje donde el Señor Jesús dice que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué evangelio va a ser predicado para testimonio a todas las naciones a fin de provocar la venida del Señor? El evangelio del reino. No es cualquier evangelio, es el evangelio del reino. Las buenas noticias. Recuerda que evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias del reino. Entonces, lo que estamos hablando acá es parte de estas buenas noticias. Es decirle a la gente todos los beneficios que hoy tenemos por causa de vivir en la esfera del reino, en la esfera del gobierno de Dios. Y también decirle a los que no le conocen, si hay gente que aún no conoce a Cristo, como su Señor y Salvador personal, como su vida. Hay gente que aún no conoce a Cristo escuchando esta transmisión o este video. Decirles que si tú conoces a Cristo, si tú eres salvo, vas a entrar en una esfera donde vas a disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo, donde vas a disfrutar todos los beneficios de la ciudadanía del reino. Vas a disfrutar de vivir en una esfera que tú ni siquiera puedes dimensionar, que no puedes imaginar lo glorioso y lo maravilloso que es. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esos aspectos, de esos beneficios, de cómo es la ciudadanía del reino, cómo es la vida cívica en el reino, cómo es vivir en el reino. Entonces mencionábamos la clase pasada que hoy íbamos a ver 8 aspectos del reino. Número 1, el rey. Número 2, el territorio. Número 3, la constitución del reino. Número 4, la ley del reino. Número 5, el código de ética y la cultura del reino. Número 6, la moneda del reino. 7, el sistema de bienestar. Y número 8, el ejército de este reino. Esas son las cosas que vamos a ver hoy. Bueno, y si no alcanzamos a ver las 8, seguiremos la próxima semana. Entonces vamos, número 1, a hablar acerca de el rey. ¿Quién es el rey en este reino? Es el Dios triuno, no hay otro fuera de él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el único rey absoluto y eterno en este reino. Él personifica el reino. Hay un principio y es que donde está el rey, está el reino. Eso aplica a cualquier reino, incluido el reino de Dios. Dios personifica su reino, la esfera de su gobierno. Él es rey desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, de eternidad a eternidad. Fuera de la dimensión del tiempo, Dios es rey eternamente. Por eso dice la palabra, hay muchos versículos que hablan del reinado de nuestro Dios. Vamos a solo leer algunos y el objetivo es que se nos revele que nuestro Dios reina. Amado, si solamente este punto a ti se te revela, tu forma de vivir va a cambiar. Tú no vas a vivir como una persona derrotada, tú no vas a vivir presa del temor, de la incertidumbre. Cuando tú sabes que tu Dios, que tu Padre, que tu Rey reina por sobre todo, entonces tú descansas porque sabes que Él está en control de todas las cosas. Amén. Vamos a leer Salmo 10:16. Dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones.
Él es rey eternamente y para siempre. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Aleluya, qué tremendo, ese es nuestro rey. Y la palabra nos dice que Cristo es rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Por eso para nosotros hay un único Rey, un único Señor, y es Jesucristo el Señor. Jesucristo el Rey, el Señor Jesús, el Rey Jesús. Él no es el flaco Jesús, Él no es... No, Él es el Señor Jesús. Él es el Rey Jesús. En la época del Imperio Romano, los emperadores querían ser reconocidos como el Kyrios, el Señor. De ahí viene la palabra César, de hecho, de Kyrios. Querían ser reconocidos como el Señor. Pero los cristianos decían, hay un único Kyrios, hay un único Señor, que es Jesús. Entonces, por ejemplo, la declaración que hace Pablo en Filipenses cuando dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esa declaración de decir Jesús es el Kyrios era algo que podía costarte la vida en los días del Imperio Romano. Para nosotros es como, sí, Señor, Señor esto, Señor lo otro. Un momento, por favor. Entonces, para nosotros es como, Señor esto, Señor aquello, pero en aquellos días de la iglesia del primer siglo, decir que Jesús era el Señor podía costarte la vida. No es inocente porque estamos diciendo, al decir que Él es el Señor, estamos diciendo que Él es el que nos gobierna. Amado, yo no sé si tú has conocido a Dios como tu Rey, como tu Señor. Porque hay gente que pareciera que ha conocido a Dios como Salvador, a Cristo como Salvador, pero no como Rey, no como Señor. Un Rey es alguien que te gobierna, un Señor es el que te dice lo que tienes que hacer. Yo no estoy en la iglesia para decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino para que Él me diga lo que yo tengo que hacer. Como le dijo Saulo al Señor Jesús cuando se le apareció, y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué le dijo Saulo? ¿Qué quieres que haga? Esa es la pregunta correcta. Hay un pasaje muy interesante que me gusta mucho, que es Isaías 33:22, que muestra cómo todo poder se resume en la persona de nuestro Dios. Dice, porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, Él mismo nos salvará. Este versículo nos muestra que, por ejemplo, lo voy a explicar así. En los estados modernos existe la separación de poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? El poder ejecutivo es el que ejecuta, valga la redundancia, en las diferentes acciones de administración del momento, el gobierno del momento. El poder legislativo hace las leyes y el poder judicial se encarga de que se cumplan, ¿verdad? Los jueces. Entonces acá lo que está diciendo es que los tres poderes que un Estado tiene se resumen en la persona de Dios, en la persona del Rey. Por ejemplo, el Estado de Chile, donde yo vivo, tiene un sistema judicial, tiene un sistema legislativo y tiene un poder ejecutivo, y hay un principio básico de separación de poderes donde uno no puede inferir en el trabajo del otro, porque de esa forma se autorregulan. Pero en el reino estos tres poderes están reunidos en la persona de Dios, en la persona de Rey. Por eso dice Jehová nuestro juez. O sea, el poder judicial en el reino está en Dios o está en Cristo. Dice Jehová nuestro legislador, o sea, Dios es el que formula las leyes para nosotros, no el sistema. Y dice Jehová nuestro rey, o sea, Él es el que nos gobierna, Él tiene el poder ejecutivo, en Él se resume, en este reino en el cual vivimos, el reino del amado Hijo, en Cristo se resume el poder
ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Vamos a hablar ahora acerca del territorio del reino. El punto número 2, el territorio sobre el cual el reino gobierna, porque todo reino tiene un territorio sobre el cual ejerce dominio, y ese territorio tiene límites definidos. Si no hay un territorio sobre el cual reinar, no hay un reino. Ahora bien, el reino de Dios es infinito. Sus dominios no tienen límites porque abarcan todo lo creado, todo lo que existe, salvo Dios mismo. Todo lo creado es los dominios de este reino. Todo le pertenece a Él. Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿De quién son los cielos? De nuestro Rey. ¿De quién es la tierra? De nuestro Rey. ¿De quién es el mundo y su plenitud? De nuestro Rey. ¿Por qué? Porque Él los fundó, porque Él creó todas las cosas. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo lo que existe le pertenece a Cristo. Piensa esto, esto es un cambio de mentalidad. Esto es un cambio de mentalidad. Nosotros no somos pobrecitos aquí, nadie nos quiere porque somos cristianos. Aunque es cierto, ¿no? El mundo nos aborrece. Pero nosotros somos hijos del dueño de todo lo creado. Todo lo creado es parte del reino en el cual nosotros, como vimos la semana pasada, somos reyes, sacerdotes, hijos del rey, ciudadanos, embajadores. ¿Y cuál es esa esfera en la cual nosotros somos reyes y sacerdotes? Todo lo creado le pertenece a Él. No hay límites para su reino. Por eso en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, habla del reino de Cristo y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No hay límite para lo dilatado de su reino. O sea, Él reina sobre todo. Por eso la palabra dice: mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Todo es de Él. Todo le pertenece. Tú eres el hijo del dueño, la hija del dueño. Y este reino es absoluto. Mira cómo nos enseñó a orar el Señor Jesús en Mateo 6:13. El término de la oración que la llamamos el Padre Nuestro. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Tuyo es un reino? No. Dice: tuyo es el reino. Quiero que notes esto. Esto es algo en lo que yo he venido haciendo énfasis hace mucho tiempo. Dice: tuyo es el reino. ¿Cuál? El único que hay. Si hubiera otro, tendría que especificar cuál. Pero dice: tuyo es el reino. ¿Por qué? Porque no hay otro reino fuera del suyo. Suyo es el imperio. Por eso dice la palabra: tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. El reino de los cielos, el reino de Dios es un imperio. Porque gobierna y domina sobre todo. No hay otro reino fuera del reino de Dios. ¿Y qué pasa con el reino de las tinieblas? Lee Colosenses. Dice la potestad de las tinieblas. Exousia en griego. Tú y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Hay una traducción en el español de ese versículo que dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Pero ahí dice exousia, la potestad de las tinieblas, y luego dice basileia, el reino del amado Hijo. O sea, tú no puedes pisotear así los idiomas originales, la intención de lo que Pablo estaba escribiendo. Las tinieblas son una potestad, son como un movimiento rebelde en contra del único gobierno universal que existe, el cual domina sobre todo, que es el reino de Dios,
el reino de Cristo, el reino del amado Hijo. Amados hermanos y hermanas, el reino en el cual nosotros vivimos es absoluto. Aleluya. Y en este reino somos reyes, sacerdotes, embajadores y ciudadanos. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de la constitución del reino. Punto número 3. La constitución del reino. Esto se pone bueno. Todo reino y todo estado, todo país tiene una constitución que expresa la mente y la voluntad del rey para con sus ciudadanos. O en el caso de un estado democrático, por ejemplo, expresa la voluntad del pueblo para con ese mismo pueblo, para con su nación. Ahora, en el caso del reino, o en el caso de un reino, en términos genéricos, una constitución se compone de las palabras escritas y documentadas del rey. O sea, el rey determina y dice, esto es mi voluntad para con mis ciudadanos. Estos son los lineamientos fundamentales. Los voy a poner por escrito. Eso es una constitución. Ahora, ¿cuál es la diferencia práctica entre una constitución y las leyes? Que la constitución son los lineamientos básicos, generales, pero inviolables. Son lineamientos en contra de los cuales no puedes ir, pero son generales, y sobre ese marco referencial se construyen las leyes. Las leyes pueden ir y venir, pero la constitución debiese ser fija. Ahora, por ejemplo, acá en Chile estamos en este momento en un proceso de redactar una nueva propuesta de constitución, y una vez que esté lista se va a votar en un plebiscito de salida. Y hubo antes un plebiscito de entrada, y se va a ver si se acepta o no esa nueva constitución que se está escribiendo o que se pretende comenzar a escribir. Entonces, una nueva constitución no es ni buena ni mala en sí, depende de lo que se escriba allí, por supuesto, ¿no? Depende, si escribes una mejor que la que hay, es bueno, si escribes una peor, es malo. Pero el reino tiene su propia constitución. Entonces, ¿por qué menciono el caso de Chile? Porque para los chilenos hoy es un tema muy en boga. Estamos todos hablando de la constitución, esto y esto otro, y entendiendo un poco la importancia de una constitución, ¿verdad? Ahora, de la misma manera, el reino de los cielos tiene una constitución. Y si tú eres un ciudadano del reino, tú tienes que conocer esa constitución. ¿Cuál es la constitución del reino? Es la palabra, las escrituras, las sagradas escrituras, la Biblia. Amén. Es la palabra escrita del Dios viviente. Esa es nuestra constitución. Esa es la voluntad del rey para con su pueblo, expresada por escrito, en términos inviolables, en términos que no cambian, en términos eternos. Porque las constituciones de los reinos naturales o los estados naturales cambian, van y vienen. Hay países que han cambiado su constitución veintenas de veces y siguen en la misma miseria y la pobreza, porque tampoco es mágico que tú cambias la constitución y el país se vuelve próspero. En realidad el problema de la pobreza está en la cultura de los países. Pero eso es tema para otra clase, ¿verdad? Entonces, las Sagradas Escrituras son nuestra constitución. Allí en la Biblia Dios expresó por escrito los beneficios y privilegios de los ciudadanos del reino, así como sus deberes y sus obligaciones. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las Escrituras son nuestra única fuente de autoridad en materia de fe. No cualquier otro libro que se pueda escribir. Cualquier otro libro puede ser bueno, puede ser edificante, pero la única fuente de autoridad para nosotros son las Escrituras. Es el único texto infalible que nosotros tenemos a disposición. ¿Verdad? Porque ninguno de nosotros es infalible, nosotros fallamos, ninguno de nosotros tiene una revelación completa del misterio de Cristo. Pero las Escrituras sí. Por eso nosotros tenemos que entender que la única fuente infalible de autoridad en asuntos de fe, y abro el espectro, en todo asunto del quehacer humano, es las Escrituras. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Las palabras de los hombres se las lleva el viento, son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Salmo 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Las constituciones humanas requieren siempre estar modificándose, mejorándose, cambiando de acuerdo a los tiempos, pero la constitución del reino, que es la palabra, permanece para siempre en los cielos. Es inmutable, es eterna. El criterio de Dios no cambia. Amados hermanos, el criterio de Dios no cambia. Lo que a Dios le agradaba hace 6.000 años le sigue agradando hoy y le seguirá agradando mañana. Y lo que a Dios le desagradaba hace 2.000 años le sigue desagradando hoy y le seguirá desagradando mañana, porque el criterio de Dios no cambia. Lo que era pecado ayer sigue siendo pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana. Amén. O sea, tenemos que tener claridad en este asunto. Si vamos a ser ciudadanos del reino, entendidos en nuestra ciudadanía, y si vamos a ser gente que realmente opera en la práctica, no solo de nombre, no solo en la teoría, no solo de título, de posición, soy un ciudadano del reino, sino si realmente vamos a operar en esta esfera del reino, con la autoridad del reino respaldándonos, nosotros tenemos que renunciar a vivir por las constituciones naturales y comenzar a vivir por la constitución del reino. Porque si tú niegas con tu vivir la constitución del reino de los cielos, tú después no puedes esperar el favor del rey a tu favor. Tú no puedes esperar el respaldo del reino para contigo si estás transgrediendo la constitución del reino que te envió. Por eso tenemos que honrar la palabra. A mí me impacta mucho algo que dijo una vez el apóstol Lucas. Él nos dijo esto: todo se resume a qué parte de la escritura has decidido honrar y qué parte de la escritura has decidido desobedecer o deshonrar. Todo se resume a eso. Todo se resume a eso. Si por ejemplo yo decido honrar esa parte de la escritura que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por hablar de algo sencillo de obedecer, ir a una reunión. Si yo decido honrar esa palabra, yo también voy a ser honrado por la palabra. Pero si yo decido deshonrar, por ejemplo, el principio de la palabra que tiene que ver con el dar, las riquezas materiales para el avance del reino, todo lo que expone Pablo en Corintios, todo lo que desarrolla en sus diferentes epístolas, por ejemplo. Después yo no puedo quejarme si yo estoy en escasez, si yo estoy en pobreza, porque yo no he honrado a Dios con mis bienes. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de sus frutos, y serán llenos tus lagares de mosto, ¿verdad? Tus graneros. Por ejemplo, la palabra dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué voy a hacer con ese pasaje? ¿Voy a honrarlo o lo voy a deshonrar? Todo se resume, amado, esto a mí se me quedó grabado en el espíritu. Todo se resume a qué parte de la escritura hemos decidido honrar y qué parte de la escritura hemos decidido deshonrar o desobedecer. Esa es nuestra constitución. La gente que va a marcar la diferencia en los próximos años, no para el mundo, no para el aplauso del mundo, sino para el reino. La gente que va a tener una trascendencia eterna en el reino, aunque van a ser odiados por el sistema del mundo, va a ser gente que viva para honrar la constitución del reino celestial que los envió. Mientras tú sigas viviendo por la constitución natural, por las leyes naturales y deshonrando la ley de Dios, la constitución divina, te va a seguir yendo. Vas a seguir cosechando simplemente lo que estás sembrando. Pero si honramos la palabra y honramos al Dios de la palabra, también Dios nos honrará a nosotros. Vamos a pasar al punto número 4, que es la ley del reino. La ley del reino. Este tema es muy importante, hacer la diferencia con la constitución del reino. Yo decía que la constitución vienen a ser como los lineamientos generales, pero las leyes tienen más que ver con asuntos específicos. Y en nuestros estados humanos imperfectos, además, las leyes cambian continuamente. Sin embargo, entendemos que las leyes de Dios
son eternas, no cambian. Cuando Pablo habla y dice, yo estoy bajo la ley de Cristo, sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, Él no cambia. Es imposible que a Él hoy le agrade algo que antes le desagradaba. Es imposible que Dios hoy apruebe algo que en los días de los apóstoles Dios desaprobaba. Eso no funciona así. Entonces vamos a hablar de la ley del reino, en diferenciación de la constitución del reino. En todo reino, la ley está conformada por los decretos y edictos del rey para constituir las normas y los principios mediante los cuales funcionará el reino. O sea, la ley no es cambiada por los ciudadanos, la ley es cambiada por el rey. Estamos hablando de un reino, no estamos hablando de una democracia, porque eso es algo importante. Chile, donde yo vivo, es una democracia, ¿verdad? Pero el reino de Dios no es una democracia, es una teocracia. Es un reinado, hay un rey. Y ese rey absoluto no soy yo. Aunque Él nos hizo a sus hijos reyes y sacerdotes, pero el que dicta las leyes es Él, no yo. Yo soy el hijo del rey, sí, pero Él dicta las leyes. O sea, las leyes del reino no son cambiadas por sus ciudadanos ni están sujetas a votación. Las determina el rey. Y deben ser obedecidas por todos. Ahora bien, en el reino la ley es orgánica. ¿Cuál es la ley del reino? La ley del reino es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es algo de lo que ya hemos hablado antes. Le dedicamos un par de clases a este tema. La ley en el reino no está escrita en tablas de piedra. La constitución del reino, que es la escritura, sí está escrita de forma explícita. 66 libros de espíritu y vida que tú tienes allí escritos de forma clara y tangible, que hasta un ateo puede leer. Están allí objetivamente escritos. Esa es la constitución, la Sagrada Escritura. Pero eso te va a los lineamientos generales. Pero la Biblia no te dice con quién casarte, qué trabajo tomar, en qué área emprender, si ir por allá, ir por acá, dónde vivir, qué hacer, en qué área de la iglesia servir. Todo eso te lo dicta la ley del reino, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que nos habita, quien es el Espíritu de vida, es el que nos habla y nos está dictando interiormente a cada instante qué es lo que tenemos que hacer. La guía del Espíritu. Es muy importante que veamos este asunto. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, en los reinos terrenales, la ley está escrita en papel, en tablas o en piedras, pero en el reino de Dios su ley fue escrita en nuestro corazón. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Acá estaba hablando de qué es lo que iba a ser el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto Dios iba a escribir su ley dentro de nosotros. ¿Cuál es esa ley? Es el Espíritu de vida que tú recibiste. El Espíritu Santo que te habita. La vida divina que está en tu interior. Esa es la ley que hoy nos gobierna. Necesitamos ver este asunto, amados. La ley del reino en el que vivimos es orgánica. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dios escribió su ley dentro de nosotros cuando Él impartió su vida en nuestro espíritu. Y esa vida te está hablando a cada instante qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no. Entonces tal vez tú vas a ir a un lugar y Dios te va a decir, no, no quiero que vayas allí. Y capaz otro hijo de Dios puede ir, pero tú no. O Dios te va a decir, no, no es que sea malo, es que hoy no, mañana sí. Porque Él maneja los tiempos, Él maneja los lugares, Él maneja las cosas. Es un nivel de dirección para asuntos de tu día a día que no los vas a encontrar en la Escritura porque ella te da los lineamientos generales, insisto, los lineamientos generales. Pero el detalle de lo doméstico te es dictado por la ley del Espíritu de vida. Ahora, esa ley del Espíritu de vida jamás de los jamases contradecirá las Escrituras. O sea, si tú dices que el Espíritu Santo te mandó a hacer algo contrario a la Escritura, ten por seguro que no es el Espíritu Santo, o que estás mezclando
Tal vez Dios sí te habló, pero estás mezclando la voz del Espíritu con la voz de tu alma. Por eso contradice lo escrito. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, jamás va a contradecir lo que él mismo escribió. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta ley interior, de esta ley intrínseca. Es bien interesante cuando tú lees ciertos pasajes del antiguo pacto, donde tú tenías una ley escrita en tablas de piedra, que era sombra y figura de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cuando tú tomas esos pasajes, como vamos a hacer ahora, y tú ves a través de las sombras y figuras y lo traes a la realidad del nuevo pacto, tú ves el poder de la ley del Espíritu de vida que está en nosotros. Mira, por ejemplo, el Salmo 119, verso 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¡Wow! O sea, mucha paz tienen los que aman tu ley. Cuando tú amas la ley del Espíritu de vida, ¿qué es amarla? Deleitarte en esta ley, obedecer la guianza del Espíritu, aun cuando no la entiendes, obedecer a ese sentir de la vida. Tú te deleitas, tú amas la ley del Señor que te habita, la ley de vida. Tendrás mucha paz y no habrá para ti tropiezo. El mismo Salmo 119, verso 97 al 98 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Que podamos decir junto con David, pero así como él decía esto respecto a la ley que era sombra y figura, nosotros lo decimos respecto a la verdadera ley, la realidad de la ley, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Podamos decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tenemos que aprender a meditar todo el día en lo que Dios nos está hablando, Dios nos está mandando a hacer. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, David decía, tus mandamientos siempre están conmigo. Esa es la realidad nuestra en el nuevo pacto. O sea, los mandamientos del Señor siempre están contigo, porque el Espíritu Santo te habita. Y Él a cada instante está imprimiendo en ti un sentir de vida, un sentir de qué es lo que tú tienes que hacer. Continuamente esta vida nos está hablando. Y mira lo que dice el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mira qué glorioso es esto. La ley del Espíritu de vida es perfecta, que convierte nuestra alma. O sea, si tú obedeces al sentir de la vida en ti, a esta ley de vida, tu alma va a comenzar a ser ganada para el Señor, ser conquistada por el Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cristo será formado en ti. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso es que por medio de esta ley de vida podemos caminar en su voluntad. Tenemos que ver este asunto de que la ley es orgánica. Cuando yo escribí este capítulo respecto a estos diferentes aspectos del reino, hubo varios autores, varios hombres de Dios que el Señor usó para mostrarme estas cosas. Por ejemplo, me bendijeron mucho los escritos de Myles Munroe. Cuando él habla del rey, él habla del territorio del reino, él habla de las leyes del reino, pero para él, por ejemplo, la ley del reino seguía siendo algo escrito, seguía viendo solamente la dimensión de la escritura, y eso es muy importante, pero allí tenemos la Constitución. Pero este aspecto de la ley, tenemos que ver que la ley del reino es intrínseca. Tenemos que ver que la ley del reino es orgánica, es la ley del Espíritu de vida, porque el reino es orgánico. No es una esfera legal. El reino es un asunto orgánico, es un asunto de vida, es la vida de Dios gobernando el ser humano regenerado. Amén. Es gobernando un solo y nuevo hombre corporativo compuesto de Cristo y la iglesia. Por eso tenemos que ver esto. La ley en el reino es intrínseca, es orgánica. No es solamente seguir mandamientos escritos. O sea, el antiguo pacto era fácil. Era solamente seguir la letra de la ley, pero ahora no solamente
caminamos por los principios de la palabra, sino también tenemos que aprender a caminar en obediencia al sentir de la vida, a la ley del espíritu de vida. Vamos a avanzar al punto número 5. Punto número 5. Vamos a hablar acerca del código de ética y la cultura del reino. Estas dos cosas juntas, el código de ética y la cultura del reino. Todo reino posee un código de ética que es el estándar o la norma de conducta que el rey considera aceptable para sus ciudadanos. Esto incluye las normas morales, las relaciones sociales, la conducta personal, el lenguaje, actitud, vestimenta, hábitos alimenticios, forma de vivir en general. O sea, nuestro rey tiene una manera en que él espera que nosotros vivamos. Eso es el código de ética del reino. Es como nuestro Dios espera que nosotros vivamos. En el reino de Dios, nuestro código de ética es Cristo como nuestro vivir. Ese es el código de ética. Y acá también es importante, porque muchos hermanos en el pasado vieron la importancia del código de ética del reino, pero siempre lo aterrizaron a normas escritas. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nuestros amados hermanos cuáqueros, los primeros cuáqueros de los que tanto hemos aprendido, pero por ejemplo agarraron la costumbre de andar con gorro y no sacarse nunca el sombrero, ni siquiera en un recinto cerrado, porque eso demostraba que ellos no respetaban las autoridades de este mundo, sino solo la autoridad de Dios. Bueno, todo un tema. Entonces se volvió como casi una norma escrita, tácita: para ser un buen cuáquero tú tienes que andar con sombrero. No sé, los hermanos, por ejemplo, nuestros amados hermanos menonitas, todos estos grupos que tienen, distintos nombres. No sé, las hermanas tienen que vestirse con una falda larga que llegue hasta el tobillo, que sea de color negro o color sobrio, porque eso es lo que es modesto y casto y tal vez, claro, tal vez hace 400 años sí lo era. Tal vez esa era la vestimenta que para esa época expresaba pureza. Pero tal vez hoy yo puedo vestirme, o una hermana, en este caso, puede vestirse de otra forma que siga conservando el mismo principio de la pureza, pero sin un vestido negro. No sé si me explico. Entonces nosotros no tenemos que quedarnos con la forma externa del principio, sino con el principio eterno que lo inspira. Por ejemplo, el rey tiene una expectativa en cuanto a hábitos alimenticios, en cuanto a vestimenta, en cuanto a lenguaje. La palabra dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, por ejemplo. Ahora, no significa que vamos a hacer una lista de palabras prohibidas, porque el idioma evoluciona. Una palabra que tal vez hoy día es una mala palabra, tal vez mañana, en 50 años más, no lo es. O tal vez una palabra que hace 300 años no se podía decir, tal vez hoy día sí. En cuanto a vestimenta que tal vez antes podría ser inapropiada, hoy día es apropiada. Y no estamos hablando de bajar el nivel de la cultura del reino a la cultura terrenal, no estamos diciendo eso, sino que estamos hablando de conservar el principio eterno. ¿Cuál es el principio eterno acá? Es la pureza. Entonces, yendo a la raíz del código de ética del reino, englobando todas estas cosas: normas morales, relaciones sociales, relaciones laborales, cómo nos relacionamos los cristianos cuando trabajamos en ambientes laborales, con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con nuestros subalternos. Todo eso se puede englobar en una sola cosa, en un solo gran concepto, y es Cristo como nuestro vivir. Cristo, como lo vimos en una clase anterior, Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Cuando Cristo, que es tu vida, se expresa hacia afuera como tu vivir, de forma espontánea, tú estarás expresando el código de ética del reino y la cultura del reino. De manera que la ética del reino y la cultura del reino no es nada menos que la persona misma de Cristo, viviendo a través de nosotros, siendo expresado a través de nosotros. ¿Cristo va a decir esa palabra?
entonces no la voy a decir. Cristo se va a vestir de esa manera, entonces yo no me voy a vestir así. Cristo va a ir a tal lugar, Cristo se va a relacionar de esta manera con mi compañero de trabajo, con mi subalterno, entonces yo no lo voy a hacer de esa manera. Es Cristo a través de mí. Hubo un movimiento de unos hermanos que usaban una pulserita acá que decía, ¿qué haría Jesús? Entonces, frente a cada problema, a cada situación, ellos tenían que mirar la pulsera y antes de reaccionar decir, oh, ¿qué haría Jesús? Preguntarse, ¿qué haría Jesús? Imaginar con su mente y hacer lo que ellos imaginaban que Jesús haría. ¿Cuál es el problema? Que todavía eso es una imitación externa. Nosotros fuimos llamados a una imitación intrínseca. No es que yo piense qué haría Jesús para imitarlo, es que yo diga, Señor Jesús, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque tú vives dentro de mí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿De qué forma tú vas a reaccionar? ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Cómo tú te vas a vestir? ¿Cómo tú te vas a relacionar con la gente? Y dejarlo manifestarse. Eso es el código de ética del reino. Esto es la cultura del reino. No es nada menos que la persona misma de Cristo siendo manifestado. El único vivir que Dios acepta en su reino es Cristo siendo manifestado a través de nosotros todos los días. Cristo siendo manifestado a través de nosotros todos los días. Por eso que el código de ética, el código de conducta del reino es orgánico. Tenemos que experimentar que en el reino todo es orgánico, todo es vital, todo es intrínseco, pero se manifiesta hacia afuera. Podríamos mencionar muchos versículos que no estarían de más, que vienen a este asunto, vienen a este punto, cuando la palabra nos enseña que nos vistamos con decoro, que nos vistamos con pureza, cuando la palabra habla de nuestro lenguaje, habla de la manera de relacionarnos con otros, todas vuestras cosas sean hechas con amor, etc. Podríamos mencionar muchos versículos que vienen al caso, que por temas de espacio y de tiempo tal vez no lo hacemos. Pero ¿cuál es el principio que está detrás? Cristo como nuestro vivir. Cristo siendo expresado, siendo manifestado a través de nosotros. De la misma manera la cultura del reino. Da para mucho este tema, en realidad daría para una clase. Capaz más adelante hagamos una clase. La cultura del reino. ¿Qué es lo que es la cultura del reino? Hay libros con ese título. La cultura del reino. Y sin duda hay mucho para decir al respecto. No queremos ser simplones de ninguna manera. No queremos ser simplistas en esto. No. Sino intentar englobar en pocas palabras algo que es trascendente. Algo sobre lo cual hay mucho para decir y mucho para hacer y mucho para manifestar. Englobarlo en pocas palabras que nos den una dirección clara de hacia dónde va el asunto. Entonces, ¿cuál es la cultura del reino? La cultura del reino es Cristo siendo manifestado como nuestro vivir. O sea, la cultura del reino no es nada menos que Cristo mismo siendo expresado. O sea, ¿cuál es la cultura de tu país, por ejemplo? La cultura de tu ciudad, la cultura, qué sé yo, donde tú vives. Tiene una cultura, una forma de ser. Los chilenos somos de cierta manera, los latinos, englobados más grandes, somos también de cierta manera, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la cultura del reino? ¿Qué cultura, qué forma de vivir, qué estilo de vida, qué quehacer desarrollan aquellos que viven en la esfera del reino, que viven gobernados por la vida del reino? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la cultura? No es que la cultura del reino sea algo que tengamos que buscar manifestar, es como una consecuencia, como un efecto secundario, una consecuencia que se produce por sí sola de tener un grupo de gente viviendo en esta esfera del reino, gobernados por la vida divina. Es que se produce una nueva cultura. La cultura cambia. Por ejemplo, yo siempre recuerdo el testimonio de Gales, cuando estaba este evangelista, ¿cómo se llamaba? Evan Roberts, me parece que es, ¿verdad? Que él predicaba a los trabajadores ahí me parece que era de las minas de carbón, no recuerdo, bueno, pero eran trabajadores como de una mina, algo así, o una fábrica. Y él les predicaba todos los días, y pasó que empezaron a convertirse. Entonces, por ejemplo, pasó que todo el equipo de trabajadores que trabajaba en las carretas se convirtió al Señor.
Y el problema fue de que ellos cambiaron su lenguaje, que estaba lleno de groserías, por un lenguaje apropiado. El problema es que todos los caballos estaban entrenados para responder a groserías. Entonces tuvieron que reentrenar a todos los caballos a palabras correctas para poder expresarse. Imagínate, qué tremendo, qué tremendo. Entonces, allí después busca el testimonio, no recuerdo si fue con Evan Roberts o capaz fue con John Wesley. Bueno, estoy citando de memoria. Pero el punto es que se produjo un cambio de cultura en la ciudad por causa de que gente comenzó a ser gobernada por la vida divina. Ese es el punto. El reino de Dios tiene una cultura completamente distinta a la del mundo. Debemos despojarnos de la cultura de nuestro país. Debemos despojarnos de la cultura de nuestro país, de la cultura de nuestra era, de la cultura del sistema del mundo, el cosmos, y adoptar la cultura del reino, la cual se expresa en nosotros como una manifestación orgánica de Cristo, como nuestro vivir. O sea, nosotros somos gente llamada a manifestar la cultura del cielo. Los hijos de Dios tenemos otra cultura, otra manera de hacer las cosas, otra manera de vivir. Pero no te olvides, no es un estándar que debes esforzarte por lograr, es una vida, es Cristo como nuestro vivir. Hemos sido llamados a manifestar en la tierra la cultura del cielo y vivir según la cultura del reino, la cual es Cristo manifestado en nosotros. Por ejemplo, vamos a mencionar un ejemplo. El amor es un elemento muy importante de esta cultura. La gracia es otro elemento muy importante de esta cultura. El perdón. El perdón es algo que en el mundo no existe. Estos días, por ejemplo, han habido muchas protestas acá y uno de los eslogan más usados es ni perdón ni olvido. ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien que me hizo daño? En este caso quizás incluso cosas como torturas y cosas, crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo yo voy a perdonar algo así? ¿Cómo perdonar a alguien que abusó de ti? ¿Cómo perdonar a alguien que quizás, qué sé yo, hizo algo que no estaba bien? O sea, en el mundo no existe el perdón. En el reino sí. Eso es un elemento de nuestra cultura que no es parte de la cultura del sistema. Otros elementos de nuestra cultura. La paz. La paz es parte de nuestra cultura, no del mundo. La gente en el mundo nunca está en paz. Siempre están peleando. Nosotros no. Nuestra cultura es la paz. La justicia es parte de nuestra cultura. Es decir, si tú eres un ciudadano del reino, si tú eres un ciudadano del reino, tú vas a vivir una cultura de justicia. Tú no vas a andar buscando oportunidades para hacer lo malo, en tu trabajo a ver qué me llevo para la casa. No, tú vas a manifestar la justicia del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algunos se saltan esa parte. No les gusta eso de y su justicia. No te lo puedes saltar. Otro elemento de nuestra cultura, la pureza. La pureza. Qué importante es esto, amados hermanos. La pureza. En el mundo, hermano, ves 5 minutos, no más, ojalá, una teleserie y ve cuáles son los estándares de este sistema. El adulterio, el engaño, deshonrar a Dios, la inmundicia. Pero en el reino nuestra cultura es la pureza. Insisto, esto no es algo que tú te esfuerzas por lograr con tus fuerzas. Esto es la manifestación de una persona que te habita, la manifestación de una vida que te gobierna y que te ha leudado al punto de que no sabes vivir de otra manera. La santidad es parte de nuestra cultura. Yo recuerdo cuando trabajaba, por ejemplo, en una cierta fábrica, como lo que estudié como ingeniero, aunque ahora no estoy ejerciendo eso, que en un momento entré a una oficina para ver algún asunto, qué sé yo, y veo, ¿qué están haciendo? Estaban todos mirando un celular, estaban viendo pornografía entre todos allí. Claro, en el mundo eso es normal, pero en el reino no.
Nuestra cultura es la santidad, es nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que ser gente que manifieste la cultura del cielo. La humildad es parte de nuestra cultura. La humildad, por ejemplo, la sencillez de corazón, el servicio, eso en el mundo no existe, servicio. Jesús, por ejemplo, habló respecto a esto, y lo voy a leer acá en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, mira, Jesús dijo, en el mundo, dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. O sea, en el mundo la cultura es pisotear al otro para llegar arriba, es pelearte con el otro, es el chaqueteo, es todo eso, pero en el reino nuestra cultura es el servicio, es servir a los demás. Esa es nuestra cultura, es una forma de vivir, es una forma de pensar. Un hijo de Dios, gobernado por la vida divina, leudado por la vida divina, siempre está pensando: ¿cómo puedo servir a otros? ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo ser más útil al Señor y a la iglesia local y a los perdidos? Es una mentalidad, es una cultura. ¿Qué más es parte de nuestra cultura? La fe. En el mundo hay una cultura de incredulidad. Para nosotros tenemos una cultura de fe. Es nuestra forma de vivir. Siempre esperamos lo mejor. Y nos pasan cosas y no importa. Seguimos esperando lo mejor de Dios porque nuestra cultura es la fe. Es Cristo manifestado como nuestro vivir. Es nuestra forma de pensar, es fe. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de mirar el mañana es con fe. En el mundo no, la gente te pregunta: ¿pero por qué eres tan optimista? ¿Pero por qué esto? Es porque es nuestra cultura. Otra cosa que es parte de nuestra cultura, la incorruptibilidad. Incorruptibilidad es una palabrita que la vamos a definir en el futuro, en otra clase, y vamos a explicar qué es, que tiene que ver con no corromperse. En el mundo todo se corrompe, pero no en el reino. En el reino nuestra cultura es la incorruptibilidad. Entonces, tenemos que ver que nosotros, los hijos del reino, fuimos llamados a salir fuera. Recuerda que somos la eclesía, los llamados a salir fuera de todo lo que no es Cristo, para estar en Cristo, a salir del mundo para estar en el reino y salir de la cultura del mundo para manifestar la cultura del reino. Amén. Tenemos que ver esto. Nosotros somos gente diferente. Somos una raza de gente completamente diferente de los demás habitantes de este planeta. Mira, solamente los puntos que hemos visto hasta ahora. Nosotros tenemos otro rey. Tenemos otro rey. Y operamos en un territorio que abarca todo lo creado. Y tenemos una constitución distinta a la de nuestras naciones, aunque un cristiano siempre va a ser un buen ciudadano. Un cristiano, como dice la palabra, siempre se va a sujetar a las autoridades terrenales, siempre y cuando los mandamientos de la autoridad terrenal no vayan explícitamente en contra de los mandamientos de Dios. Porque Pedro, por ejemplo, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo que los hombres no contradigan a Dios, obedecemos las autoridades terrenales. Dice la palabra: sométase todo hombre a las autoridades terrenales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra constitución y tenemos otras leyes, y esas leyes no están escritas en algún lugar, en una montaña de libros que tengas que memorizar. No, están dentro de ti. Es una ley que te habita, que a cada instante, si tú eres sensible a su voz, te está mandando lo que tienes que hacer. Y además de tener otra ley, tenemos otro código de ética, nos manejamos de otra forma, tenemos otra cultura,
O sea, nosotros somos gente loca para el mundo. Estamos locos para el sistema. O sea, la gente en tu trabajo te va a decir, pero ¿cómo tú no robas? ¿Cómo tú no te aprovechas? ¿Cómo tú no sacas tu tajada? ¿Cómo tú...? Mira, todos hacen esto, todos lo hacen. Agrégate 2 horas extra, nadie se va a dar cuenta que no hiciste esa hora. Mira, tienes que darte vuelta, no sé, darte vuelta, cambiarte ropa, qué sé yo, y después vaya a marcar tarjeta para que marque como que te quedaste trabajando. No, mira, tienes que llegar bien temprano, marcas tarjeta, después, no sé, te vayas a tomar desayuno, después vuelve, inventan cosas para falsear el sistema. Los hijos de Dios no caminamos así. Tenemos otros estándares en la vida misma de Cristo. ¿Cristo va a hacer esto o no lo va a hacer? ¿Le voy a permitir a Cristo manifestarse? Esa es nuestra cultura. El mundo va a seguir burlándose de los hijos de Dios hasta que se levante una generación de hijos e hijas de Dios incorruptible que viva de acuerdo a los estándares del reino que dicen representar. Hasta que vivan de acuerdo a la cultura del reino. Entonces el mundo va a decir verdaderamente Dios está entre ellos. Verdaderamente el Dios del cielo, el Creador, habita en medio de ellos. Porque si vivimos igual que los que no tienen a Cristo, estamos negando todo esto que estamos hablando. Si no hay una abismal diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, en las esferas de trabajo, de estudio, de lo que sea, amados, no hemos entendido el reino, no estamos viviendo en la esfera del reino, en la práctica. Tiene que llegar el día que se levante una generación de hijos e hijas de Dios incorruptibles, gente gobernada por la vida, una masa crítica de gente saturada y leudada por la vida divina, que manifieste una forma de vida tan radicalmente diferente, que la gente diga, hay algo más, hay algo que yo no estoy tocando, hay algo que no estoy conociendo, y lo quiero conocer, y eso es Cristo. Hermanos, si nuestra forma de vivir no está llevando a la gente a desear a Cristo, no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Con eso tiene que ver la cultura del reino, que es lo que estamos hablando. Vivir como ciudadanos del reino. Porque el vivir en el reino no solo conlleva derechos y beneficios, también conlleva responsabilidades. Ser un ciudadano del reino no es solamente recibir los beneficios de estar en esta esfera, es la responsabilidad de representar al rey. Porque tú fuiste comisionado no solo como ciudadano, sino como rey, sacerdote y embajador. Amén. Entonces es tan importante que podamos ver esto, y estamos ya terminando. Y solo quiero hacer este énfasis. Qué importante es, qué urgente es que se levante una generación de hijos e hijas de Dios, una masa crítica de gente, no uno ni dos, sino miles por todo el país, en todas las naciones, que estén dispuestos a soportar la humillación, la burla y pagar el precio que sea necesario por vivir acorde a los estándares de nuestro reino celestial. Gente dispuesta a manifestar la cultura del cielo en la tierra. Hermanos, si todos los hijos de Dios viviéramos así, la gente correría a Cristo. Querrían el Cristo que nosotros tenemos. Pero cada vez que tú violas la ley de nuestro reino, cada vez que violas la constitución del reino para una ganancia fácil, y haces lo mismo que los demás, y ellos te ven, tú les estás diciendo, en realidad no necesitas a Cristo, porque igual hago las cosas a tu manera. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor multiplique su gracia, su misericordia, su favor en nosotros y nos lleve a vivir acorde a su estándar celestial, que recuerda, no es algo que tú debas esforzarte en tus fuerzas por lograr, sino es una vida que tenemos que manifestar. Oramos. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, porque nos estás llevando cada día a ser ese pueblo que manifieste la cultura del reino, la cultura celestial. Yo oro que tú levantes miles y millones de hijos en todo el planeta, que manifiesten tu vida, que manifiesten tu vivir, que manifiesten a Cristo como la cultura del reino. Un pueblo, Señor, levantándose
en todo lugar con una cultura tan radical que haga que la gente corra a los pies de Cristo. Llévanos a ser ese pueblo, Señor. Llévanos a ser radicales. Llévanos a ser, Señor, esa gente, Señor, que manifiesta en la tierra la cultura del cielo, que vive de acuerdo a tus estándares, acorde a tus principios, a tu constitución, a tus leyes, Señor. Amado Padre, te honramos, Señor, te adoramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.